Os doy la bienvenida a Menos 30, un podcast sobre solidaridad y voluntariado en el que entrevistamos a personas menores de 30 años que hacen del mundo un sitio mejor. Me llamo Liem, estoy aquí para demostrar que los jóvenes no somos una generación de cristal, sino que también somos solidarios. ¿Te apuntas a descubrirlo? Hoy en Menos 30 hablamos del arte y la cultura como herramientas de inclusión social. Teatro, deportes, festivales, todo esto y mucho más pueden servir de herramientas de integración. Y hoy tenemos con nosotros a una experta en estas actividades. Ella es Sonia Monreal, tiene 25 años y la tenemos aquí en Menos 30, así que bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Yo, como siempre, empiezo con la pregunta más conocida de este programa, que es, ¿tú por qué eres voluntario? Pues la verdad es que para mí es como el legado que dejas en los demás. Entonces no es tanto soy voluntaria porque quiero que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo algo bien, es porque yo quiero que cuando la gente se acuerde de mí era como, era buena persona o... Ya. No sé cómo explicarlo exactamente. No te he entendido. Quiero ser voluntaria porque yo quiero ayudar a la gente y que esa gente luego ayude a otras personas. Como para que, que igual ser un poco de referente de la labor que tú haces para a lo mejor personas de tu entorno que igual no se lo han planteado o que nunca han hecho voluntariado, ¿no? A lo mejor. Sí, pero a lo mejor no ser la persona que destaca. Exacto. Ser como más que tampoco es nada muy egoísta, sino que es más, ¿no? Por el resto, sí. Exacto, totalmente. Y al momento de empezar, ¿hay alguna cosa que te ha motivado a ser voluntaria? ¿Alguna persona referente que digas, jolín, pues mira, yo tenía a esta persona como referente que hacía voluntariado y también eso como que me hizo hacer el cambio de chip de, ay, pues yo igual también quiero participar en esta labor? Pues yo creo que es toda mi familia. Para empezar, pues mi prima Paloma fue la primera que yo vi que estaba haciendo voluntariados fuera de España. Se ha ido pues, a un montón de países a hacer voluntariados sociales de integración. Entonces siempre luego cuando venía a casa nos contaba pues todo lo que había hecho y tal, y entonces siempre estaba el yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar de esa manera, pero a lo mejor no sé cómo dar el paso, porque yo vi a mi prima me saca 6, 7 años, no me voy a decir el número exacto porque, pero me saca varios años, entonces yo lo veía como mi prima mayor que está haciendo todo esto, qué guay, cuando yo sea mayor yo también lo haré, pero ¿qué puedo hacer yo ahora? Entonces, ¿yo ahora te refieres a que tú tenías...? Pues es que ya cuando yo ya tenía 7 ya estaba haciendo cosas. Vale. O sea, ya con 7 años te planteabas esto, o sea, veías a tu prima en ese momento ya con 7 años y decías, Sí. wow, yo es algo que quiero para mí. Quiero hacer algo. En plan, veo que se lo está pasando bien. Mm. No estoy entendiendo mucho a lo mejor el concepto de va para ayudar 7 años es pequeño. Tal. Pero yo veo que se va, vuelve con un montón de anécdotas, nos cuenta sobre pues este chaval que al principio cuando llegó no sabía ni hablar y ya cuando estaba a punto de irme pues no quería soltarme y me empezaba a contar de todo. Pues son esas cosas que dices, a lo mejor yo también quiero eso. Claro. Entonces, pues con 7 años no puedes irte a otro país por algo, ¿sabes? algo me dice que no. No puedes. Pero... Entonces, no podía en ese momento y mi madre empezó a colaborar con una asociación que se llama que es Aqua, que es Ayudar a quien ayuda, que era de repartir comida entre los necesitados. De ellos recibían toda la comida y necesitaban a gente que llevara esa comida a otros lados. Entonces, esa era una actividad que hacíamos pues mi madre, mis hermanos y yo, porque mi padre estaba entrenando. Estaba a cargo de los entrenos. Entonces, era como que él no podía venir o cuando podía sí que venía y lo hacíamos entre los 5, pero era una actividad que hacíamos los sábados por la mañana en familia. Y estabas ayudando y eso te hacía pues sentirte mejor, en plan, veías que hacías algo y no me estoy yendo a otro país, pero estoy haciendo algo que está ayudando a la gente que está más cerca. Ya. Bueno, es que a veces tampoco hace falta irse a otro país. Es decir, creo que hay gente que sí, yo qué sé, pues personal médico tal, educación, ok, en plan, puedo entender que te tengas que ir, pero que creo que también es algo que aquí lo decimos un montón y que es guay que vengan personas como tú que nos expliquen esto ya de primera mano, de darte cuenta, ¿no? De tú misma con la labor que tú haces, decir, pues es que no me hace falta irme fuera y estoy ayudando y puedo llegar a saciar esta sensación de, jolín, de estar satisfecha contigo misma del trabajo que haces sin necesidad de irte a otro sitio, incluso quedándote aquí. Creo que es algo que poca gente tiene en cuenta. No sé si es que la gente no sabe que aquí también hace falta ayuda o que
Como que ya no mola tanto la idea, ¿no? En No lo plan, ves. exacto. No ves que se necesita ayuda aquí. Ya. Porque dices, no, por eso ya están las organizaciones de aquí. Pero es que, al igual que las organizaciones de fuera, ellos también necesitan a gente aquí dentro. Entonces, Ya. no tiene sentido que yo me vaya a hacer un voluntariado fuera y que otra persona venga a hacer ese voluntariado que yo podría hacer aquí. Ya, Que luego ya. yo me he ido a otros sitios a hacer voluntariado, pero Ujú, sí, sí. en el momento, si no puedes ir, o sea, si no puedes ir fuera, no tienes por qué sentirte mal. Puedes hacerlo también dentro de Ya, ya, ya. tu país. O sea, que Y realmente en tu familia, o sea, era una cosa que estiraba bastante, que sí que es verdad sí. que hay invitados que venís y es que os sale de dentro, pero hay otros que sí que es verdad que viene mucho de lo que hace al final tus familiares, que al final son los referentes que tienes, sobre todo de tú tan pequeña, porque 7 años y tal. Y entonces, vale, 7 años, quieres hacer algo, ves que no puedes, y cómo se desarrolla esto, en qué momento dices, vale, ahora ya puedo empezar a hacer cosas, ¿con qué edad empezaste a realmente poder ejercer como voluntario? Como tal, o sea, con esta asociación, la de Ayuda a quien ayuda, pues necesitamos un coche, yo no puedo conducir. Ya. Entonces iba con mi madre y ya cuando quería hacer más cosas, ahí es donde entra el voluntariado con la ONCE. El voluntariado, bueno, más que con la ONCE, con la Federación de Ujú. Deportes para Ciegos. Entonces ahí mi padre es el entrenador y o sea, y yo quiero trabajar pues quiero ser la que está en el acta, está controlando todo eso, quiero ser la que está con el cronómetro, quiero ser la que está ahí. No puedo. Tengo 12 años. No Otra se vez, la puede. edad es un impedimento. Ya. Entonces, la edad no te deja y vienen los campeonatos internacionales y necesitas a más gente porque ya no te vale simplemente con los 2 árbitros y con los 4 de mesa. Ya. Necesitas a gente que esté recogiendo las pelotas para que puedan seguir, Ya. o sea, para que el partido surja fluya lo más más Sí, sí, rápido posible. totalmente. Que Entonces, sea más fluido y que no haya como tantas tantos interrupciones, parones, sí. porque pueden mandar el balón muy lejos. ¿Lo dices por experiencia esto? Sí, de ir todo el pabellón lejos o que te den golpes y te dejen muchas marcas, entonces, o que se choquen contigo y estén todo el partido en cada vez que hay un fuera te diciendo lo siento, y dices, ya está bien, Ya, ya me has dicho lo siento, te he pedido, en plan, te he perdonado, para ya allá. está. Sí que es verdad que yo te estoy Sí. entendiendo un poco porque antes hemos hablado, pero para aquellas personas que a lo mejor les puede llamar la atención el hecho, ¿no?, de adaptar un deporte para personas ciegas, ¿puedes explicar un poco, de alguna forma que Vale. puedan entender bien cómo funciona este deporte, qué Ujú. adaptaciones tiene para que esas personas Sí. puedan acceder a él? Vale, pues el goalball es un deporte que es enteramente para ciegos. Es un deporte que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania porque había mucha gente que tras la guerra se habían quedado ciegos. Entonces, para intentar darles un... No, o sea, fue creado como para que pudieran volver a tener el sentido de dónde están en cada momento y para desarrollar también el oído, porque ya que cuando te privan de un sentido, sí que es cierto que desarrollas el resto más. Ujú, sí. Entonces, unas actividades de rehabilitación que pues los hospitales de Alemania empezaron a aplicar en todos sus centros y de repente dijeron, oye, ¿no les puede motivar a hacer competiciones entre los hospitales? Y dijeron, vamos a Pues mira, intentarlo. sí. Entonces, de ahí surge que van pasando los años y hacen la primera competición alemana. Y varias personas de diferentes colegios de paraciegos a lo largo de Europa dicen, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué se están divirtiendo? Ya, ya, ya. Entonces la gente viajaba, veía cómo era el deporte y luego iban a los colegios paraciegos que había en cada país y empezaban a jugarlo en las clases de educación física, con cosas súper rudimentarias y poco a poco iban mejorando. En España creo que fue en el 82 la primera competición Wow, dentro de España, ya no solo entre los colegios. qué Y fuerte. es un deporte que es solo para ciegos. Sí que es cierto que en Países Bajos el seleccionador nacional, hace un par de años por lo menos, puede jugar en la liga dentro del país, Ujú, internacionalmente solo personas ciegas. vale. Y es un deporte que es la pista son 12 metros de largo, 9 de ancho y hay una portería de 9 metros por 1,25 de alto y hay 3 jugadores en todo momento en el campo, por cada equipo. Eh, Tienen un balón con cascabeles, el balón pesa 1,5 kilos y tiene los cascabeles dentro para que se escuche, entonces tienen que lanzar el balón hacia la otra portería, obviamente tienen que botar en ciertos momentos para que se pueda escuchar, para que puedan localizar dónde está y puedan pararla, y es una competición de
2 tiempos de 12 minutos y al que marque más goles. Jolín, no, Entonces... estaba como intentando hacer como la comparativa y tampoco me entero mucho de deportes, tengo que decir. Pero que, jolín, el verdad la adaptación que se hace para que las personas puedan jugar me parece súper interesante también. Yo te quería preguntar, Sí. luego que me has comentado antes, ¿cuál es el rol de tu padre en todo esto de este deporte? ¿Y cuál es el rol o sea, cómo la gente interpreta a tu padre cuando tú explicas esto? Es el seleccionador nacional, tanto femenino como masculino. Y pues cuando a veces empiezo a hablar del deporte, claro, como yo lo he vivido desde pequeña, mi padre ya era entrenador antes de que yo naciera, pues claro, en 25 años es lo que he visto. Entonces, cuando yo se lo empiezo a explicar a alguien tal, pues a lo mejor no dices, mi padre es el entrenador, dices, no, porque estoy en la competición, porque está mi padre. Y ya se quedan ahí un poquito en silencio cuando les he explicado todo. Y ya digo, pero no es ciego. En plan, mi padre no es el ciego, es el que Hay que lleva hacer la todo. relación. Claro, es que antes cuando me ha hecho mucha gracia. Porque claro, es como, Sí. estás hablando de una cosa tal y dices eso, pues como que o sea, la conclusión a la que llegas normalmente es esa. Qué Claro, bueno. pero como es como, yo lo he visto, pues no Ya. pienso en eso. Y ya luego es como, es cierto que la gente no tiene eso que luego la gente a la que le he enseñado el deporte les ha interesado, han venido a jornadas, porque estamos ahora actualmente estamos acabando las jornadas de la selección, o sea, de la Liga Nacional. Vamos a hacer ahora en breves la final, el Campeonato de España. Y ahí es cuando a lo mejor más gente se puede reunir. En las jornadas no viene tanta gente, pero porque es un deporte desconocido. Ya. No, totalmente. Sé también que has hecho voluntariado en Finlandia, si no me Sí. equivoco. Entonces me gustaría saber qué es lo que hiciste allí y cómo acabaste haciendo también ese tipo de voluntariado. Pues fue porque una amiga que tengo me explicó lo que eran los European Solidarity Corps, que es el cuerpo solidario europeo. Y justo como en ese momento no estaba trabajando y sí que me había quedado con la espinita de hacer algo, de algún voluntariado, empecé a mirar. Y en la página web pues puedes ver un montón de cosas y uno me llamó la atención, que era pues hacer un podcast en Finlandia. Bueno, ya estás acostumbrada entonces, ¿eh? Sí. No te viene de nuevo esto, me Sí. encanta. Entonces era un proyecto que o sea, era un voluntariado en grupo, teníamos que ser un máximo de 12 personas y durante un mes íbamos a estar en un centro juvenil en Finlandia y teníamos que hacer como diferentes cosas. Una de ellas era un podcast para Estudio Star, que es a nivel europeo, pues un estudio, valga la redundancia, pero en el cual teníamos que hacer un podcast sobre el freedom of speech en Europa. Wow. Querían comparar cómo es eso, porque se supone que como ciudadano europeo todo el mundo tenemos el freedom of speech, tenemos libertad de expresión y podemos decir lo que queramos. Yeah. Ahora, cada país tiene su legislación y entonces es diferente. Entonces querían como que lo discutiéramos a lo largo de diferentes podcasts, creo que eran un total de 10 podcasts, entonces nos reuníamos en diferentes sitios y cada uno hacía su propio episodio. Vale, por individual cada uno. No, en plan, era grupal, Vale, pero vale. cada uno lo hacía, o sea, como que se hicieron Vale. un total de 10 capítulos con diferentes personas. Entonces, lo interesante es, le estás dando el mismo tema a 10 grupos de personas Para de poder diferentes ver. países, ¡Wow! cómo lo enfoca cada uno. Claro, entonces ahí se ve realmente el objetivo de, o sea, el tema principal del. ¡Hala, qué chulo! Sí. Mola un montón esto. Entonces, en mi grupo fuimos 3 españolas, que lo gracioso es que una de ellas era compañera y una de las mejores amigas de mi vecino, pero que nunca nos habíamos cruzado por el pueblo ni Estas nada. cosas en las. ¡Qué guay! Entonces es como nos hemos cruzado a 3.000 kilómetros de casa. ¡Qué fuerte! Entonces, Ya estamos tan cerca y de repente tan lejos y mira. Y de repente no, porque yo soy de no sé dónde, no lo vas a saber. Yo, bueno, sí, soy de aquí. ¿Conoces a tal persona? Y yo, sí, es mi vecino. Y ella, es mi mejor amigo. Y yo, ¡Qué fuerte! claro, como ya hemos ido a diferentes institutos, Claro, no. pues nunca habíamos coincidido, pero ella ha estado en mi portal, en plan, Claro, en el claro. piso de al lado, y era como, wow. ¡Qué guay! Entonces, ¡Qué chulo! éramos esas 3 Españas, la otra chica era de Barcelona, luego éramos una finesa, 2 austriacas, una alemana y un irlandés. Entonces, pues éramos bastantes personas, diferentes puntos de vista, porque no es la misma libertad de expresión la que tienen en Finlandia que la que tenemos aquí. Y nuestro podcast se centró un poco más en qué diferencias hay entre nuestros países. De nosotras, pues a lo mejor de repente salía como que España era la que más limitaba.
Y era como, no sé yo, no sé yo, pero teníamos ejemplos que demostraban, porque al final con el jueves lo que pasa es que no gusta a Ya, ya, cierto ya. sector. Ya, ya, ya. Entonces es más reaccionario, cómo puede pasar todo. Entonces Y ya sí, por curiosidad, ¿eh? O sea, la conclusión sí. al juntarlos todos, que tú llegaste a un... Veías como somos personas entre 18 y 30 años, Ujú. cada uno está en su punto Sí, en sí, un punto de vida diferente. Los países también afectan la vida que ha vivido cada uno. Ujú. Pues sí que es cierto que o sea, te impacta ver cómo tú no vives, o sea, tú no tienes la misma opinión que otra persona Ya, en lo mismo de, pero si se supone que somos europeos y somos todos ya, ya, ya. iguales. Qué fuerte. Ay, me gusta mucho. Entonces, Es un tipo de voluntario que yo disfrutaría un montón, ¿eh? estaba muy guay. Es muy Luego chulo. además hicimos actividades con fineses, un grupo de adolescentes que eran de... Nos dijeron que venían de un colegio en el cual a todos les faltaba mínimo pues un padre o una madre. Ujú. Entonces les habían juntado para que vinieran al centro juvenil y tuvieran ahí pues 3 días de relajación y les tuvimos que hacer una noche internacional en la cual pues cada grupo hacíamos, o sea, cada persona hacía comida de su país. Es muy Obviamente las guay. españolas que hicimos. Tortilla de patata. Y las torrijas. Ajá. Era lo que luego más adelante también tuve que hacer otra vez tortilla de patatas y las torrijas. Es lo que te hace todo el mundo. Sí, Vamos a sí. hacer algo. Tortilla de Tortilla de patatas. patata. Yo creo que no he hecho nunca la tortilla de patatas. Y si tuviera que hacerla, habría muchos Nos problemas. limitaron el aceite. Porque ya conocían, porque ya había habido un equipo de españoles que había ido antes al centro y dijeron, pero no podéis utilizar 2 litros de aceite, ¿eh? Y yo, Entonces, ¿qué hago? entonces no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué? Pero si Ya, dices ya. que usáis mucho, al final cocinan con mantequilla, se notaba la diferencia. Ya. La hicimos con aceite. Ya, ya, te iba a decir, digo, porque si no, Aceite de oliva, además, les hicimos comprar aceite. Desde luego que ya no voy a hacer esta fiesta en su vida, No. seguro. No, pero sí que luego fue el aviso de la primera interacción internacional de esta gente que están en medio de Finlandia, porque no es que estuviéramos al sur, que está cerca de Tallinn, que está, o sea, de Estonia y tal, no. Estábamos en lo que se puede decir la estepa de Finlandia. Estábamos a 300 kilómetros, o sea, no es tanto, porque es un país que es bastante largo, pero ya 300 dices, es que estás rodeado de Finlandia solo. Ya. Entonces dicen, es que no esperábamos que hubiera una persona de España en un país, o sea, en un pueblo de 1000 personas en medio de Finlandia. Ya, totalmente. Qué Y pues les guay. gustó mucho y luego hicimos también el evento de Halloween. Ahí sí que ya se notó la barrera del idioma, porque los niños pequeños no saben inglés. Ya. Entonces, pues estábamos haciendo actividades con ellos de, venga, pues vamos a pintar piedras, vamos a hacer pues dibujos de fantasmas, tal. Y te repetían los colores. Te los repetían en finés y tú le ibas señalando en plan, ¿cuál es? ¿Cuál es el que quieres? O ya te venían los padres y te lo traducían Porque en si no, plan, no hay quiero manera, este. totalmente. Pero estaba bastante chulo. Y también hicimos un poco de cosas de la naturaleza porque tenían como un camino de estos naturales que lo querían modernizar un poco. Entonces era dar ideas de a ver qué queréis hacer, qué se puede hacer, cómo hacerlo con materiales reciclados, Ujú. un poco siguiendo queremos, o sea, no sé cómo decirlo. Es No, que te estoy entendiendo, pero no sé. eh, era como, es que el proyecto se llamaba Digital Nature. Ujú. Entonces era, queremos modernizarlo, pero que siga siendo natural. Exacto, como Por, tampoco que pierda la esencia suya. por eso. Y luego tenían además en esa parte del Nature Path, tenían una parte en la cual tú tenías que cerrar los ojos y agarrado a una cuerda tenías que notar pues todo. Decían, ahora tú estás ciego, tienes que hacer esto. Y era como que te impactaba más. Wow. No, veo que además que un solo voluntariado que hagas tantas cosas diferentes es muy guay. Muy guay. Así para que la gente vea que también se puede hacer muchas cosas. En la introducción, cuando presentaba el episodio, hablábamos también un poco de el teatro, las artes y todas estas cosas a modo de herramientas de inclusión social. Y, si yo no me equivoco, tú has hecho un proyecto en el que al final llevabas el teatro a pueblos pequeños, pueblos en los que a lo mejor el arte no llega. Que esto también tengo que decir que antes de que empieces a explicar un poco como más tu labor o más el trabajo que tú hacías, me gustaría también plantear entre las dos a ver a qué opinión, o sea, a qué conclusión llegamos de cuál es el impacto de que en pueblos pequeños o en pueblos en los que hay pocos habitantes el arte no llegue, que no llegue la cultura, ¿no? ¿Qué impacto crees que tú, qué impacto tú crees que puede tener esto en las personas que viven allí?
hacen que no tengan a lo mejor tanta... no puedan ver una imagen más amplia del mundo. Porque al final el arte, o sea, toda forma de arte siempre lleva una connotación política y una visión del mundo que a lo mejor no es la que tienen ellos. Entonces, en el momento en el cual les privas de eso, les privas de una... les enseñas el mundo a través de una mirilla, ¿no? Que es lo que se dice. Ven a través de ahí y no ves todo. No puedes formar a lo mejor una opinión de todo porque no has visto. Ya, no, estoy tantas cosas. Totalmente de acuerdo. Por eso creo, o sea, me gustaba como plantearlo primero para poder realmente ser conscientes de la importancia que para mí tiene el hecho de que tú cojas y digas, va, pues con un voluntariado tal me voy a hacer obras de una obra de teatro a un pueblo que a lo mejor habrá personas que no han visto una obra de teatro en su vida o muy pocas veces, que luego aquí tenemos todos y luego no vamos mucho, vamos menos de lo que a mí me gustaría que la gente fuera. Pero en sitios en los que no se va que el teatro pueda llegar hasta ahí, me parece súper interesante y me encantaría que nos explicaras un poco, bueno, cómo fue todo este proyecto y cómo lo viviste tú sobre todo. Vale, pues este proyecto se realizó en agosto de 2023 y era como un WordCamp internacional en el cual invitábamos a gente de fuera de España a que vinieran y gente de España también para que vinieran, para que hubiera como una mezcla de culturas y una mezcla de opiniones, una mezcla de diferentes visiones para crear una obra de teatro y luego llevar durante 10 días y luego llevarla a diferentes pueblos, sobre todo para las fiestas también de verano, de que tengan... Porque en verano los pueblos se vacían mucho también aquí. Entonces, la gente que se queda, pues son el abuelo al cual le han encargado a los niños pequeños y tú los tienes, encárgate de ellos, llévales a la piscina. Pues para darles otra opción, ¿no? Claro. Entonces, durante 10 días estuvimos un total de 20 personas, creo que fuimos más o menos. Yo era una de las camp leaders, éramos 3. Y éramos como 8 españoles, creo, y luego 12 personas de fuera. La persona que venía de más lejos era Chini, se presentó, siempre decía, hola, me llamo Chini, soy de Hong Kong, muy lejos de aquí. Y estaba... Y otra persona que era de Brasil, Cayo. Entonces, ya tienes a... o sea, si dentro de Europa podemos decir que las culturas se parecen un poco, estas son completamente diferentes. Entonces ya atraes 2 culturas que te ayudan en toda esta obra de teatro. Nos dijeron que la obra de teatro tenía que ser, porque vino un profesor de teatro de... no me acuerdo del país, no quiero decir otro, de Latinoamérica. Entonces vino para ayudarnos con la obra de teatro y era una obra sobre el COVID y los señores mayores. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque encima no puedes hablar porque como hay personas de otros países, se va a notar mucho la diferencia del idioma. Entonces, tenemos que además hacerlo a través de la música. A ver, o sea, lo veo complicado, pero habiendo sido alguien que ha estudiado teatro y tal, y me parece un reto chulísimo. O sea, no Está fácil, pero de esto es que, ostras, si tienes que al final implicar para ver cómo, de qué forma puedes hacer. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Salió? Salió, bueno, ya es algo y tanto. Y sí que es cierto pues que al principio había mucho de cómo hacemos esto, porque al final era pues vivimos en un mundo en el cual cada vez más y más nos estamos ahogando con las tecnologías, estamos cada uno más separado, estamos todo el rato con el móvil, estamos tal, y de repente llega el COVID. Nos vamos a nuestras casas y volvemos a conectar con la familia. Y de repente volvemos a salir fuera, pero ya estamos más tranquilos, queremos conectar y no a través del móvil. Entonces, a través de la música que eligió este profesor, empezábamos como con un mundo muy individualista, todos haciendo lo mismo todo el rato, y ya poco a poco se van liberando. Después del COVID es un poco duro decir que el COVID nos liberó, porque al final ha sido una época muy mala, pero sí que ha cambiado el cómo nos relacionamos y tal. Entonces, en este momento, de repente era ya más liberación, se escuchaban a los pájaros cantar otra vez, estaba todo más conectado, y al acabar la obra teníamos como varios juegos para jugar con los niños que venían a ver la obra, para seguir un poco con esa de ya no estamos encerrados, estamos otra vez fuera, vamos a jugar todos. Ay, qué guay. Muy bien solucionado, tengo que decir. Y como los habitantes de este pueblo al que fuisteis, ¿cómo recibieron que de repente a lo mejor, igual hacía la vida que no aparecía una obra de teatro ahí, aparecíais vosotros haciendo esto? Es decir, ¿cuál fue la reacción
de estos habitantes? Les gustaba mucho, les gustó mucho, sobre todo porque es como, ya tenemos algo que hacer por la tarde. Ya no es, vamos a esperar a que abra Ya el que del parece bar. lógico, ¿eh? Pasa que aquí siempre hay algo que hacer, ¿sabes? En Por eso. grandes ciudades, pero se nos olvida que hay sitios en los que normalmente no. Y que no tienen que bajar a la capital para Ya, tener algo de cultura. ya. Ya lo tienen en su pueblo y, oye, que hoy actúa tal, o sea, hoy vienen a actuarnos en hora de teatro, vamos a ir todos a verlo. Entonces se juntaban, envías a los niños que a lo mejor alguien no se ha enterado. Es el único niño que no se ha enterado de que hay una obra ahí. Y de repente pasa con la bicicleta, ve todo y se sienta con los demás niños y les gusta. Entonces luego poníamos música, hubo muchísimas canciones que se repitieron, Tacones Rojos, nos las sabíamos todos, incluso los internacionales se decían, ¿podemos quitarla, por favor? Por favor, ya Y yo, está. no, porque está Aitana de 5 años cantando también. Sí, totalmente. Entonces no podemos quitarlo. Ya. Y en cuanto a estos pueblos más pequeños, ¿no? Mm. Pero ya más respecto al voluntariado, ¿crees que en el momento de hacer voluntariado igual se olvidan estas zonas? Porque no las tenemos tan en cuenta, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, pues si quieres hacer un voluntariado, pues lo haces debajo de tu casa, o si vives en Madrid, pues en Madrid, en tu ciudad, tal. Pero ¿crees que realmente en pueblos pequeños, que a lo mejor también se puede requerir de este tipo de ayuda, es más complicado que llegue la ayuda porque no lo tenemos tan en cuenta los que vivimos aquí? Sí, porque no se anuncia. Exacto. No se anuncia, no se ve. Yo no sé lo que pasa en un pueblo en la sierra, el cual a lo mejor ni conozco. Ya. A mí esta oferta, esta oferta del voluntariado me llegó porque la madre de mi mejor amiga, su amiga había trabajado con esta colaboración. Que fue como más del boca a boca que no de... Sí. de Manuel, Entonces llego, lo veo tal y está bastante chulo. Ahora, a lo mejor antes de irse fuera puedes ir al pueblo este pequeño que hay en medio de la sierra Ya. y decir, pues monto algo para los niños. Obviamente tienes que hablar con los alcaldes para, oye, voy a hacer esto, ¿te parece bien? ¿Puedo hacerlo? De repente pongo ahí yo, soy Aitana, tal, ¿te Por imaginas? eso. Y que tienes que montar todo, claro, nosotros teníamos que montar todos los altavoces, Claro. el sistema de sonido, entonces era como, bueno, vamos a hacer esto, podemos coger la electricidad, ¿de dónde podemos coger la electricidad? Y todos los alcaldes encantadísimos de que lo Claro, hiciéramos. también es normal, es normal. Y también la gracia era que por la mañana veíamos un poco del pueblo. Claro. Veíamos un poco, porque al final son pueblos pequeños, pero, por ejemplo, Siete Iglesias tiene no es un cementerio, pero es como un cementerio, pero muy, muy antiguo. Entonces es como que estaba interesante verlo, porque era de antes de la época romana. Entonces estaba interesante verlo. Claro, que al final también puedes visitar. De hecho, Sí. con esto, que siempre hago mi apunte sobre mi tema favorito, que es el volunturismo, para esa gente que realmente dice que hay que hacer voluntariado y quieres viajar, pues mira, ya tienes que hacer un viaje que está un poco más cerca, en plan, sabes que también mucha gente que yo creo que lo que hacer por eso, pues creo que esto sirve mucho como una opción para todas esas personas que no son pocas. Ahora que ya nos has contado un poquito de todo lo que has ido haciendo, que no son pocas cosas, me gustaría como llegar a las preguntas de este final, que yo creo que también son muy importantes que os hagamos siempre. En primer lugar es si tú me podrías contar como alguna historia, alguna anécdota, algún momento que para ti haciendo voluntariado ha sido como muy duro, que recuerdes como, bueno, pues mira, este momento fue muy duro durante toda mi etapa haciendo voluntariado, así como resumidamente. Pues hay un par, exactamente, y yo me fui a Eslovenia el año pasado y estuve 5 o 6 meses ahí, más o menos. Entonces, sí que es cierto que el estar lejos de tu familia es duro. Sí. A mí me pasó que mi abuela se murió cuando yo estaba ahí. Oh, wow. Entonces, sí que es cierto que podía haber intentado volver y tal, pero no tenía sentido, porque ya estaba todo hecho aquí, ¿no? Es como, vas a venir para llorar. Yeah. Entonces sí que es cierto que ese momento para mí fue bastante duro, porque al final, Yeah. bueno, pues eso, y lo bueno es que no estaba sola. No estaba sola y aunque a lo mejor el primer y el segundo día sí que me encerré en mi habitación y era como, no quiero que nadie me vea, no quiero que me perciban, estoy cansada, de aquí nadie tal, ya en el tercer día era como, es que necesito hablar con alguien. Entonces hubo como varias personas en ese momento, porque es que encima yo me enteré cuando estaba yendo a Italia, porque yo estaba en Eslovenia y claro, yo había quedado para ver a una amiga en Italia, se llamaba igual que mi abuela. Que digo, es que es el récord, o sea, en un autobús a las 9 de la mañana, me he despertado a las 5, me llama mi madre y me dice, oye, que sepas que ha pasado esto. Claro, al final es como, no voy a cancelar a mi amiga porque estoy en mi segundo bus ya, son las 9, llevo 4 horas viajando, quiero realmente ver a mi amiga. Pero sí que es un poco duro.
Ya. Y mi amiga ya hizo mucho conmigo, de estar conmigo todo el rato y tal, pero la persona que sí que como que fue el momento, cuando estaba volviendo a Ljubljana, en Ljubljana de repente empezó a llover un montón, que digo, ¿se puede acabar el día ya? Jope. Pues nada, me crucé con el primer voluntario que yo había hablado en Eslovenia, mi hija, el de Polonia, y él venía de un festival súper contento y de repente dice, ¿qué te pasa? Y yo, claro, ¿Cómo te lo cuento? en plan, bueno, pues acaba de pasar esto. Y él en plan, jo, lo siento mucho. Y sí que agradezco que no le dijera nada a Erika, que Erika es una de mis mejores amigas que hice en el voluntariado, porque yo había quedado con Erika la semana siguiente y ella le dijo, oye, mira, ha pasado esto, tal. Y me dice, no me dijo nada, me dijo que chequeara un poco en cómo estabas, pero no me dijo por qué. Ya. Entonces eso sí que se agradece. Que Justine y Ola, que eran las dos chicas que estaban en el hostal barra centro juvenil conmigo, en cuanto se lo expliqué, estuvieran todo el rato conmigo de, pues vamos a ver una peli, vamos a hacer esto, si quieres vamos al río a Ya. bañarnos. De repente es como, no estoy sola. Ya, ya, Nunca lo ya. estuve en ningún momento, pero cuando estás en una cosa de mucha tristeza, no ves que hay gente ahí. Ya, ya, ya. Y luego dices, si estoy en un voluntariado, no puedo estar haciendo el voluntariado cuando estoy triste. No, el voluntariado tiene que tener momentos bonitos y momentos tristes. A lo mejor no tan triste como Ya, este, ya, ya. Pero que tiene que pero sí haber. momentos duros porque al final es un momento en el cual tú aprendes mucho sobre ti, sobre cómo quieres que te perciba el mundo Ujú. y todo. Totalmente. Entonces, Totalmente de acuerdo. Jolín. Y fue para, duro, ya, no, pero... claro, claro, ya me imagino. Pero me alegro un montón de que pudieras tener como todo este apoyo de la Mm. gente que tenías alrededor. Y la gente con la que yo estaba con la organización, bueno, es que le conté a mi jefa en plan, oye, mira, Yerza, es que no puedo hacer esto. Y me dice, y le dije, es que mi abuela ha muerto esta noche. Y me dice, la mía también, tampoco voy a ir a la oficina. Entonces era como, Claro, todo como, joder, jolín. pero Madre que mía. te ayuda un poco a conectar también con otra persona de, estamos pasando por lo mismo. Ya, Entonces, y es de, sé por lo que estás pasando, por lo cual no voy a dejar que estés triste. O de ya. repente, pues, toma, te he traído un helado. Ya, ya, No ya. tenías por Y qué que haberlo además como hecho, que pero... también yo creo que se agradece el momento en el que te pasa algo, como que es muy duro, sí que es verdad que tener gente alrededor está muy bien, pero poder tener a alguien que esté a tu lado, pero que encima entienda Mm, lo que tú estás pasando, yo sé que esto también ayuda un montón. sí. Y como tú bien has dicho antes, hay momentos duros y también hay momentos bonitos, entonces me gustaría que ya para ir acabando me cuentes también un momento bonito o algún momento que te haya marcado a ti del voluntariado, Momentos hay muchos, pero yo creo o uno que, que te haya marcado pues un poco más o que digas, bueno, mira este, o el que te venga a la mente, no pasa nada. pues por ejemplo, fue poco después de todo esto que pasó, porque ella era en mi último mes del voluntariado, en plan, justo empecé el último mes con esto y teníamos como un training en el bosque ¿Mm? y después del bosque teníamos el festival del Slikrofi, que es la comida típica de el pueblo en el cual yo estaba en Eslovenia. No, no es de ningún otro sitio, solo de Idria. Entonces era un festival en el cual venía gente, pues tanto, sobre todo de Polonia, de Italia, de diferentes países venían. Y mi centro tenía una carpa para niños. Entonces en esta carpa había como varios juegos, varios juguetes, varios juegos que sí querían pintar también. Entonces iban pasándose los niños de vez en cuando. Y mis compañeras estaban ahí. Entonces, aunque yo ese día no tenía que hacer nada, me bajé con ellas porque también quería comer. Sí, 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 claro. Entonces estaba con ellas y de repente pues llega un niño italiano que no habla ni inglés ni esloveno y quiere jugar al quién es quién que estaban jugando mis amigas. Entonces era como, venga, pues juego yo contigo porque yo hablo italiano y Sí. estamos así hablando tal. Y de repente llega pues un niño polaco y se sienta pues donde yo estaba, dice, no, me pongo yo. Entonces ya estaba Ola traduciendo todo lo que decía él del polaco al inglés y yo traducía todo lo que decía el niño italiano ¡Hala! al inglés para que así pudieran pues jugar. ¡Qué Que luego guay! jugaban como les daba la gana, el Ya, quién es quién, pero... en plan, no, yo he dicho que este era, pues Bueno, pero... Jolín, qué sí. bien. Ay, me ha gustado esta, ¿eh? Muy Entonces era chula. como súper bonito porque ves personas, o sea, dos niños que ¿qué van a hablar entre ellos Ya, ya. si no tienen el inglés todavía? Porque no tendrían 6 7 años. Pequeñitos. Ah, Entonces, ellos habían venido a comer y a jugar. pues, pero jugaron y seguro que también Ju- comieron, pues ya está, no Por hay de eso, qué. entonces, esa conexión que además dices, ninguno es de Eslovenia, Ya, ya, ya. pero estaban jugando en Eslovenia. No se acordarán ellos cuando sean mayores, Pero vosotras sí. pero a mí me gustó mucho la Claro. interacción que hicieron. Qué guay. Qué guay, qué guay. Ujú. Y ya para terminar, Sí. para alguien que yo que sé, que escuchándote lo que todo lo que has dicho,
piense, pues a mí igual me gustaría también hacer voluntariado, ¿qué les dirías para convencerles de que se tiren a la piscina y empiecen a hacer voluntariado? Primero que hagan uno grupal. El grupal te quita todo el miedo porque no estás sola. No, tú vas, son cortos los voluntariados grupales. Bueno, primero que empiece en España, ¿no? En plan, que empiece poco a poco en su país, de pues a lo mejor hacer algo en tu pueblo. Si quieres moverte a otra provincia también puedes hacerlo, puedes buscar voluntariados en la costa, en el norte, en el sur, donde sea, y puedes empezar a hacer esos. Después de ello, si realmente te ha gustado o dices, quiero algo más, puedes hacer voluntariados fuera. No tienes por qué irte a Finlandia, a Eslovenia, tal, pues hacerlo en Portugal incluso, si quieres salir. Entonces vas, un voluntariado en grupo, que normalmente son de entre 1 mes hasta 2 meses y medio, y ya si realmente te sigues quedando con la espinita o quieres seguir ayudando, puedes buscar un voluntariado largo, que normalmente es entre 1 a 3 personas, y ese puede durar hasta 1 año entero. Wow. Y sí, yo estoy de acuerdo con que esto se deje como y habiendo probado un poco antes. Por eso, y porque solo lo puedes hacer una vez en la vida. Entonces, o por lo menos con los European Solidarity Corps. Ya, que igual en alguna otra organización. Bueno, muy bien, que vayas muy bien. poco a poco. Pues estoy súper de acuerdo. Ya he escuchado, ¿eh? Y hablando de organizaciones y cosas, como ya sabéis, nosotros siempre al final del episodio os damos opciones para aquellos que digáis, vale, ahora que ya tengo como la inspiración después de escuchar a ella con todo lo que ha explicado, dónde podéis buscar información o dónde podéis encontrar pues algún voluntariado que os encaje a vosotros. Entonces, como siempre, os voy a dar opciones, pero ella os va a leer la primera de todas. Vale. La Fundación CORE, que se define como una puerta abierta a todas las personas migrantes procedentes de cualquier país. Podéis llamar al 636-346-444 o visitar fundacioncore.org. Súper, yo tengo 2 más para que luego os quejéis de que no hay opciones, porque siempre estaremos unas cuantas. Tengo en Fundación Tomillo, buscan contribuir a la mejora de la sociedad e impulsar el empleo juvenil en los barrios más desfavorecidos de la zona sur de Madrid. Y para más información podéis llamar al 913-698-201 o visitar tomillo.org. Y por último tengo también Fundación Fabre, que lleva a cabo proyectos de cooperación al desarrollo a nivel internacional, actuaciones de acción social y apoyo a la familia. Y para esto tenéis más información también con el teléfono, que es 661-603-202 o en la web fundacionfabre.org. Como siempre digo, estas son solo algunas. Como siempre, tenéis más información y muchas más cosas en nuestras redes sociales, que es muy importante que nos sigáis en @-30podcast. Pero antes de haceros todo esto, gracias a ti por haber estado en este episodio. Creo que ha sido muy interesante y me ha hecho mucha ilusión poderte entrevistar y poder escuchar tu historia, porque yo creo que además va a ser muy inspirador para todos aquellos que me escuchan. Así que agradecerte a ti primero. Y ya pues para lo que me queda deciros a vosotros es sobre todo que nos sigáis en las redes sociales, @-30podcast, y que si por ejemplo decís, oye, yo también quiero explicar mi historia, yo también tengo algo que decir o creo que soy una de las voces que cambian el mundo, que os podéis enviar vuestra historia a nuestro correo, que es info@-30podcast.com. Y yo creo que con todo esto dicho ya lo dejamos aquí, así que nosotros nos vemos en el próximo episodio de -30, donde os inspiran las voces que cambian el mundo.